nuestra escuela hemos podido conversar sobre infancia, sobre derechos sociales, sobre reconocimiento constitucional de la discapacidad, sobre plurinacionalidad, sobre protesta social, entre otros variados temas. Como ven, todos estos son temas muy relevantes y que nos permiten seguir aportando un granito de arena en la construcción de un nuevo Chile. El tema que nos convoca el día de hoy, como ya les mencioné, es el funcionamiento y el reglamento interno de la Convención Constitucional. Y es importante porque como Cabildo hemos insistido en la necesidad de avanzar desde la Convención hacia la Asamblea Constituyente, y parte importante de esa disputa pasa por la forma y las dinámicas mediante las cuales funcionará este órgano. ¿Qué decide el reglamento? ¿Por qué es importante su discusión? ¿Podría habilitar la participación ciudadana? ¿Qué se juega allí? Para todas estas preguntas nos ayudará el profesor Fernando Atria a responderlas, esperamos, mediante su presentación. El día de hoy, ya saben, nos acompaña Fernando Atria, que es abogado, docente y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y presidente del movimiento político progresista Fuerza Común. Actualmente candidato a ser convencional en la Convención Constitucional. Fernando tiene varios libros que han marcado hitos en el debate constitucional y hay razones suficientes para considerarlo como uno de los intelectuales más importantes de nuestro país. Estamos muy agradecidos como Cabildo Belloto 2000 que hayas accedido, Fernando, a conversar con nosotros. La idea es que tengas una exposición que va a durar aproximadamente 35 a 40 minutos y luego de eso la idea y la dinámica que se da siempre es que conversemos y respondas algunas preguntas que se vayan planteando y otras que ya han planteado los vecinos. Sin más, le damos la palabra a Fernando y reiteramos las gracias. No, No muchas se gracias, puede Basti. aplaudir, pero gana. Muchas gracias, Basti, gracias por esa presentación y gracias también por la invitación. Yo estoy de acuerdo con lo que tú decías. Yo creo que el hecho de que los movimientos sociales, los cabildos en la asamblea haya mucho conocimiento experiencial, no quita la necesidad de discutir cuestiones más vinculadas directamente a la forma constituyente que se va a adoptar, tanto en cuanto al procedimiento, que es lo que vamos a conversar hoy día, como en cuanto al contenido, ¿no? Por cierto, eso se nutre, desde luego, del conocimiento experiencial, pero tiene que participar de discusiones que se dan en otros términos, y por eso creo que estos espacios de conversación y de, como yo llamaría, de autoeducación, creo que son fundamentales. Así que gracias por la invitación a participar. Voy a tratar, de hecho, de hablar de menos de 40 minutos para dejar más tiempo para las preguntas, porque además lo que yo quiero decir es relativamente simple, y creo que lo más importante es que después eso suscite bueno, conversación. Yo creo que el punto que ustedes han fijado para tratar hoy día es el principal desafío del proceso constituyente. Porque yo creo que nosotros estamos, o sea, que esta crisis política que forzó la apertura del proceso constituyente, y digo forzó porque evidentemente fue un proceso que desde la política institucional no se iba a abrir por sí mismo. La crisis que forzó el proceso constituyente es una crisis larga de legitimación. Es decir, nosotros estamos en el momento final de una crisis de legitimación de la política institucional, que yo creo que es un proceso que tiene por lo menos 15 años de desarrollo. Por supuesto, el momento en que las fechas son hasta cierto punto, tienen cierta arbitrariedad, pero yo las fijaría en 2005-2006. 2005, cuando se mostró que era imposible solucionar el proceso constituyente, el problema constitucional, a través de reformas a la Constitución, porque la del 2005 fue la que llegó lo más lejos que se podía llegar y no era suficiente. Y el 2006 porque es la irrupción del primer movimiento social con suficiente fuerza como para dejar su marca en la agenda política, que fue el movimiento secundario, ¿no? Llamado Pingüino por la prensa. Es bien interesante entonces constatar que los estudiantes secundarios están al principio y al final, en el alfa y el omega de todo esto. Pero bueno, fue el 2006 Movimiento Pingüino, que volvió el 2008, después 2011, por cierto, primero, ojo, Hidroaicén primero, ¿se acuerdan? Hidroaicén, y después, por cierto, el enorme movimiento estudiantil. Después hubo revueltas o rebeliones locales, Freirina, Aysén, etc. Estoy mencionando solo algunos nomás, ¿no?
Y después, por cierto, las enormes marchas No Más AFP, y después el Mayo Feminista. O sea, ha habido una creciente manifestación de movimientos sociales que demandan transformaciones frente a una institucionalidad que es incapaz de hacerla. Y como es incapaz de hacerla, es vista como, y aquí cada uno tendrá su juicio, uno podrá decir es vista como porque están vendidos, otro podrá decir es vista por, no importa, pero es vista como indiferente a esas demandas sociales, indolente. Y eso lo que ha llevado es a la deslegitimación de esa institucionalidad. Y el punto de llegada actual es que yo creo que, así lo pondría yo, la idea democrática de que el poder viene del pueblo es una idea que hoy día no tiene ninguna realidad en la experiencia por referencia a la política institucional. Simplemente no, es una mera entelequia, es una palabra. Y eso ha afectado, creo yo, la idea central, que es la de representación política. O sea, lo que yo les acabo de decir, esto de que la idea democrática no tiene realidad en la experiencia, se manifiesta en que la pretensión de las instituciones democráticas de representarnos, yo creo que tampoco tiene ninguna realidad en la experiencia. O sea, la idea de que la Cámara de Diputados representa al pueblo de Chile, yo creo que también es fantasía. Porque yo creo que la idea de representación está en cuestión. Y eso lleva al problema que ustedes quieren discutir hoy día. Porque la Convención Constitucional también es un órgano representativo. O sea, van a ser 155 personas que, entre comillas, se supone que representan al pueblo de Chile y entonces van a tomar una decisión a nombre de todos nosotros. Pero si la idea de representación, cuando pensamos en la Cámara de Diputados, hoy día no tiene ninguna realidad, ¿por qué habría de tener realidad esa misma idea de representación cuando se trata de la Convención Constitucional? Ahí, para responder esa pregunta, una cuestión fundamental es mostrar la discontinuidad entre la Convención y la política que conocemos. O sea, que es distinta. Y por eso creo yo que la paridad era tan importante, gran triunfo del movimiento feminista, y por eso, a pesar de que el modo no fue el mejor, ni mucho menos, es muy importante que hayan escaños reservados. Esas dos características van a distinguir la convención de, por ejemplo, la Cámara de Diputados. No va a ser lo mismo, pero eso no es suficiente. Porque de lo que se trata es que lo que se decida en la convención sea visto como representativo de todos nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué habría de ser representativo? ¿Por qué habríamos de aceptar esa pretensión de representación? Yo creo que este problema tiene dos dimensiones. Uno que es el que está en discusión hoy día en general, y otro el de ustedes, o sea, el de esta sesión. El primero, pero yo creo que es bien importante notar que son dos aspectos del mismo problema. Y el problema es cómo la convención va a representar en una época en que hemos aprendido a desconfiar de la idea representativa. Ese es el problema general. Hoy día, esa cuestión se discute intensamente por referencia a la pregunta de ¿quiénes van a ser los convencionales? ¿Van a ser los mismos de siempre? Y por eso la cuestión de los independientes y de quiénes son los candidatos, etcétera. Porque otra cosa que hemos aprendido en 30 años es que las elecciones no resuelven nada. Porque cuando es el momento de las elecciones, todo ya está cortado, es demasiado tarde. ¿Y está cortado cuándo? Cuando se fijan las candidaturas. Por eso estamos discutiendo ahora sobre las condiciones para ser candidato, etc. Pero y ahí está el problema del fraccionamiento, ustedes supongo que lo habrán conversado, el riesgo de que la proliferación de candidaturas independientes lleve a fraccionamiento y que el fraccionamiento pueda tener consecuencias electorales nefastas, en fin. Todo ese problema es vinculado a esta pregunta. Si son los mismos de siempre, entonces no tenemos ninguna razón, por mucha paridad y escaños reservados que haya, para pensar que va a ser distinto. Pero esa discusión sobre quiénes van a ser es una discusión que en algún sentido va a terminar el 11 de enero. Porque el 11 de enero el problema de las candidaturas se va a ver solucionado, bien o mal. No estoy diciendo que se va a solucionar bien, yo espero que bien. Pero el 11 de enero ya esa cuestión va a haber quedado resuelta, porque las candidaturas ya van a estar inscritas. Y entonces va a aparecer el problema que ustedes quieren discutir hoy. Porque entonces la pregunta va a ser, supongamos que se resuelve bien el problema de las candidaturas. Entonces la cuestión va a ser, está bien, como resolvimos bien ese problema, no van a ser los mismos de siempre. Pero ¿qué garantiza que aun cuando no sean los mismos de siempre, vaya a ser lo mismo de siempre?
Y ahí llegamos derechamente al tema de la participación y la convención. Porque si hay algo que asegure que no sea lo mismo de siempre, es que en cuanto a su modo de operación, la convención sea distinta de la política que conocemos. Y eso, en cuanto a su modo de operación, se refiere a la participación. Porque la cuestión central que hay que entender, creo yo, en mi opinión, es que cuando la Convención Constitucional esté operando, que yo anticipo que debería pasar por ahí por mayo, desde mayo del próximo año, ¿no? Un mes después de la elección, porque hay que calificar las elecciones, puede haber reclamos aquí y allá, en fin, hay que dar un tiempo después de la elección. Entonces yo supongo que desde mayo, en algún momento de mayo del próximo año, va a empezar a sesionar la Convención. Y la Convención se va a constituir entonces en el lugar institucional de la discusión constituyente. Pero esa no va a ser la única discusión constituyente que va a haber en el país. Va a haber otra discusión que va a ocurrir en cabildos como este, que van a estar en distintas formas en todas partes. O sea, esto ya está ocurriendo en todas partes. En asambleas de plazas, de barrios, en sindicatos, en federaciones estudiantiles, en juntas de vecinos, en todo tipo de conversatorios, foros, etc. ¿No? Va a haber una enorme, creo yo, porque yo anticipo que esto va a ir en aumento, va a haber cada vez más de este tipo de espacios de conversación ciudadana. Y entonces va a haber, junto con la discusión institucional, va a haber una discusión social, ¿no? Que no va a tener forma institucional, que va a ocurrir de cualquier manera, en mil lugares, espacios, momentos, etc. Y la pregunta central es, ¿va a ser vista la discusión institucional como un reflejo de la discusión social? ¿O va a ser vista como una cuestión totalmente desconectada la una de la otra? Si es vista como desconectada, entonces vamos a decir, la convención podrá no ser los mismos de siempre, o sí, esa es otra cosa, pero terminó siendo lo mismo de siempre. Y eso va a crear un problema, porque lo que salga de la convención va a ser visto como si fuera una cocina, etc. No sé si ustedes recuerdan, pero hace algunos meses, el presidente de la Democracia Cristiana y el presidente de la Renovación Nacional, ambos diputados entonces, no, el presidente de la Renovación Nacional era diputado, ahora es ex ministro de Defensa, sugirieron que las deliberaciones de la convención fueran secretas hasta 6 meses después de terminada la convención. O sea, yo creo que eso es una receta para el fracaso, porque eso es una manera de asegurar que va a ser visto como lo mismo de siempre, como la cocina. Porque la discusión que ocurra en la convención, que sería secreta si ellos se salieran con la suya, estaría totalmente desconectada de la discusión social que ocurra. Y eso creo yo que lleva a un serio riesgo de fracaso del proceso constituyente. Por otro lado, si la forma de operación de la convención hace que la discusión de la convención sea vista como un reflejo de la discusión social, entonces vamos a empezar a rehabilitar una idea democrática, no la que conocemos, una idea democrática de representación. Y eso va a aumentar las posibilidades de que el proceso constituyente sea exitoso y que podamos entonces darnos una política nueva en reemplazo de esta política deslegitimada que ha sido la herencia de la Constitución tramposa y sus 30 años. Y yo creo que esa es la cuestión fundamental. ¿Y de qué va a depender entonces de que la convención sea vista, esa discusión sea vista como un reflejo de la discusión social? Bueno, precisamente de las formas participativas, o sea, de la participación. Y yo creo que aquí uno podría distinguir dos tipos de cuestiones. Una son cuestiones que tienen que ver con lo que la propia convención o los miembros de la convención decidan. Y ahí entra el reglamento. Y yo esperaría, yo creo que va a ser fundamental empujar un reglamento que busque de distintas maneras producir la máxima conexión entre esa discusión social y la discusión institucional. Estoy pensando en cosas como exigencias de los convencionales de volver a sus distritos para conversar con los vecinos y vecinas de esos distritos sobre qué es lo que está pasando en la convención y que ellos, para enterarse, para producir conexión con lo que está pasando en el territorio. De modo que la discusión en la convención sea, que los convencionales sean un vehículo de esa discusión en los territorios. Entonces, rendición de cuentas de los convencionales en los territorios. B, audiencias, que la convención reciba en audiencias a distintas organizaciones sociales que quieran ir a defender una determinada posición sobre la convención. C, probablemente que la propia convención salga de donde está y vaya a los territorios a suscitar discusión constitucional.
para de nuevo producir esta comunicación entre ambas discusiones. Y bueno, y ahí hay mucho más espacio. Por supuesto, esto supone, por ejemplo, que la forma en que la convención discute sea una forma que sea lo más fácil de seguir por todo el pueblo que va a estar pendiente de eso, ¿no? Y eso tiene que ver con el procedimiento de discusión y decisión, con la manera en que lo que está pasando en la convención es publicitado. No solo no es secreto, sino además es especialmente publicitado para que precisamente sea discutido socialmente y esa discusión pueda volver a la convención, etc. Entonces, una parte del problema está en manos de, o estará en manos de la propia convención cuando decida sus reglas de operación, su reglamento. Pero hay otra parte del problema que no está en manos de la convención. Porque uno podría pensar que estos distintos espacios locales de discusión constituyente puedan lograr distintas formas de articulación. Por ejemplo, nosotros, yo soy presidente de la Casa Común ha hecho un convenio con el municipio de Independencia y a través de Independencia con el de Renca, el de Macul, con la finalidad de que a través de los gobiernos locales puedan ir articulándose las asambleas y cabildos locales en agentes más grandes, más fuertes, con una voz más potente. De modo que esa voz pueda hacer las veces de, por así decirlo, permítame decirlo así, no es el mejor nombre, una suerte como de contraloría social de la Convención Constitucional. Eso no depende de lo que la Convención haga, eso depende de lo que las asambleas, cabildos, etcétera, sean capaces de hacer en cuanto a su propia articulación. Pero por cierto que tendría un impacto en la posibilidad de juntar estas dos discusiones, la discusión social y la discusión institucional. Yo creo que esta va a ser la cuestión decisiva. Por cierto, para saber cómo se va a solucionar, tenemos que saber cosas que todavía no han pasado. ¿Cuál va a ser la correlación de fuerzas que va a haber en la Asamblea? El reglamento va a tener que ser acordado por 2/3 de los votos. Y claro, va a haber algunos, o hay algunos sectores políticos, no sabemos cuánta representación van a tener en la convención, que como yo les decía, a propósito de esta idea del presidente de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional, no tienen mucho interés en fomentar esta conexión entre las dos discusiones, porque lo que quieren es un contexto institucional, como lo han conocido por estos 30 años, un contexto institucional que sea manejable, que sea controlable por ellos y que entonces sea anticipable en términos de lo que ellos quieren o no quieren para la nueva Constitución. Eso, creo yo, va a ser lo que va a haber que enfrentar, esa pretensión. Y tenemos ciertos indicios que nos permiten ser moderadamente optimistas respecto de esto. Porque ya hemos visto casos en los cuales una decisión institucional ha sido obtenida mediante la presión del pueblo movilizado. Y a mí se me ocurren inmediatamente dos ejemplos. Uno fue, por cierto, la paridad, ¿no? En vez de decir, y esto yo creo que es muy instructivo, el movimiento feminista, en vez de decir, bueno, como la convención no va a ser paritaria, el proceso constituyente nos sirve y nos bajamos, en vez de decir eso, lo que el movimiento feminista con sus acciones dijo es, la convención va a ser feminista o no va a ser. Entonces exigió que la convención fuera feminista. Y esa exigencia fue tan fuerte que, bueno, que fue aceptada. Y no fue aceptada, yo no creo que haya sido aceptada, porque la gran mayoría de los diputados y senadores dijeron, hoy sí hemos escuchado a las mujeres y es tan justo lo que están pidiendo, ¿no? Así como si hubiéramos escuchado un súper argumento. No, no fue una cuestión de argumentos. Por supuesto que hay un argumento, pero lo que hizo la diferencia fue el poder político que el movimiento feminista mostró. Y algo parecido, creo yo, que se mostró, con menos organización, de hecho, pero con masividad, en la cuestión, sobre todo del primer retiro de fondos de pensiones, que fue también una demanda que vino de la ciudadanía, del pueblo, y que forzó una decisión pasando por arriba del poder fáctico de las AFP, que es probablemente el poder más fáctico, más grande que hay en Chile hoy día. Entonces, son dos triunfos mayúsculos que nos deben servir para pensar cómo lograr que, aun cuando hay sectores que pueden oponerse a una convención especialmente abierta y participativa,
eso se puede lograr. Y se puede lograr del mismo modo en que se logró la paridad y en que se logró, sobre todo, el primer retiro del 10% de fondos de pensión. Pero en lo que se refiere, en cuanto a lo que debe ser logrado, creo yo, es esto, una convención abierta a la discusión social que va a estar habiendo al mismo tiempo, mediante las reglas. Yo puse 3 ejemplos, que los pongo como ejemplos, no son una propuesta definida, ¿no? Reglas sobre, o sea, el modo de rendición de cuentas de los convencionales, la posibilidad de audiencias y la posibilidad de que la propia convención salga a los territorios a conversar y a promover la discusión sobre la nueva constitución. Yo creo que si eso se logra, entonces la discusión en la convención tiene una buena chance, no hay mucho más que decir que eso, porque en la política uno nunca puede estar seguro de las cosas, pero tiene una buena chance de ser reconocida por el pueblo como un reflejo de la discusión que estamos teniendo. Y eso sería, creo yo, es la condición para el éxito del proceso constituyente. Y ese éxito serviría también para mostrarnos que una política distinta de la que conocemos es posible. Porque termino con esto, porque yo creo que la cuestión más importante, ojo, no la única, pero sí la más importante de la Constitución, la fundamental, la que va a hacer la diferencia entre que haya nueva Constitución y no haya, es que la nueva Constitución logre constituir una política distinta, una política que sea más participativa y que por eso pueda canalizar con eficacia las demandas de transformación del pueblo, que surgen del pueblo. Eso es lo que la política que nosotros conocemos no puede hacer, nunca ha podido hacer, nunca ha querido hacer. El punto es que esa nueva política no puede ser simplemente una mera promesa, así como que la nueva Constitución va a traer la nueva política, no. Tiene que ser algo que se viva durante el proceso constituyente. O sea, esa nueva forma política es algo que tiene que caracterizar a la manera en que se conduce el proceso constituyente. Y esto nos lleva al mismo punto anterior, ¿no? La convención, como condición del éxito del proceso constituyente, la convención tiene que ser vista como un órgano que no responde a la lógica de la política antigua, esa que ha sido rechazada por el pueblo, sino más bien que responde a la lógica de la política por venir. Y por eso es abierta, por eso es participativa, por eso es transparente, por eso es pública, etc. Eso es lo que quería decir y démosle, conversemos todo lo que podamos. Muchas gracias, Fernando. Se agradece la claridad en la exposición, muy buena. Antes de que llegara, justo estaban comentando sobre eso, de la buena manera que tenías de explicar las cosas. Bueno, ahora funcionamos nosotros con un sistema de que las personas pueden ir pidiendo la palabra por el chat, o bien si es que no pueden hablar por algún motivo, pueden dejar sus preguntas en el chat y yo las voy a leer. La primera persona que pidió la palabra es Gerardo, así que Gerardo, tienes la palabra. Hola Fernando, un gusto de tenerte y agradecido. En realidad, 2 pequeñas, a lo mejor grandes preguntas. Primero, que si pudieras explicar cuál es la interpretación que le das tú a la famosa hoja en blanco, porque han habido uno constitucionalista que escucha, explicación que escucha. Eso es uno. Lo segundo, ¿qué sucede si una vez redactada la Constitución, en este plebiscito de salida, esa Constitución es rechazada? Sí. ¿Cuál Constitución entra? Esas 2 preguntas, Sí. Fernando, y gracias. ¿Respondo uno a uno o cómo lo hacemos? ¿Cómo ustedes acostumbran a hacerlo? Respondiendo las preguntas que te va haciendo la gente, las respondes al tiro. Bien. Entonces, vamos. Yo prefiero partir por la segunda. Voy a ir a la primera. Yo, antes de responder qué pasa si se pierde, si en el plebiscito de salida ganara el rechazo, yo creo que vale la pena preguntarse por qué habría de ganar el rechazo. ¿Por qué habría de ganar el rechazo si se trata de un texto acordado por 2/3 de los votos desde una hoja en blanco por una convención íntegramente elegida? ¿No? Y la respuesta, creo yo, es súper clara. Hay posibilidades de que gane el rechazo si esto de lo cual hemos estado hablando no ocurre. Es decir, si la convención es vista como lo mismo de siempre, como la cocina, como que están... En fin, si esa es lo que se ve de la convención, entonces en ese caso no es fantasioso anticipar que el plebiscito de salida, como un rechazo un nuevo rechazo a la misma forma política, votar en contra.
Ahora, y por eso es tan importante que no sea así. Porque si es como la política de siempre, entonces las posibilidades de que pase lo que tú, Gerardo, dices, es mucho más grande. Ahora, ¿qué significa ese rechazo? La explicación que yo daría. Y aquí no estoy manifestando lo que a mí me gustaría que fuera, ¿no? Estoy dando mi mejor explicación de cómo yo creo que son las cosas. Yo creo que eso significaría que, bueno, que el proceso constituyente fracasó. O sea, obviamente, si el proyecto de constitución es rechazado por el pueblo en plebiscito, quiere decir que todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, ese proceso fracasó. ¿Qué quiere decir que fracasó? Bueno, conforme a las reglas que están en la constitución actual, la constitución hoy vigente queda derogada al momento en que se promulga la nueva constitución. Si en el plebiscito gana la opción rechazo, en el plebiscito de salida, no va a haber nueva constitución que promulgar. Y por lo tanto no se va a promulgar ninguna constitución nueva. Y como la constitución actual queda derogada cuando se promulga la nueva, eso quiere decir que la constitución actual no se deroga y sigue rigiendo. ¿Vamos? Ahora, yo creo que aquí hay una cuestión súper importante, que esto hay que mirarlo, no en teoría, hay que mirarlo o sea, hay que imaginarse qué es lo que esto significaría. Porque yo vi un video de Pablo Longueira, no sé si ustedes lo vieron, y otras cosas que dice la gente de derecha, que dice, bueno, si en el plebiscito de salida gana la opción rechazo, bueno, salvamos la Constitución y nos quedamos con esta Constitución. O sea, yo creo que eso no es entender nada de nada, porque evidentemente esta Constitución ya ha sido enterrada por el pueblo en un plebiscito con el 80%. O sea, el 80% dijo que no quiere más. Entonces la pregunta, pero sigue vigente jurídicamente. ¿Por qué sigue vigente? ¿Cómo toleramos que siga vigente jurídicamente una constitución que ya ha sido rechazada por el pueblo en plebiscito con el 80% de los votos? Mi respuesta, de nuevo, acuérdense, yo aquí no estoy manifestando mis deseos, estoy tratando de entender lo que pasa. Mi respuesta es, la toleramos porque la vemos como una constitución que va en ruta de salida. Entonces la aguantamos por este tiempo, porque sabemos que vamos a tener una nueva constitución. Si el proceso constituyente fracasa y esa vía de salida se cierra, bueno, nos quedamos viviendo bajo una constitución que ha sido rechazada por el 80% del pueblo. Eso no es volver al oasis que este país era el 17 de octubre del año pasado. Eso es, creo yo, entrar a una crisis política larga. No hay que olvidar que la Constitución de 1925 surgió de una crisis política que duró aproximadamente una década. O sea, de eso estamos hablando, de una década de inestabilidad y crisis política. Yo creo que eso no le conviene a nadie. Hasta el poder económico necesita que haya orden y estabilidad para poder hacer sus negocios. Entonces, como no le conviene a nadie, yo creo que eso provee a todos los participantes de un fuerte incentivo para que el proceso constituyente no fracase. Y eso, creo yo, es la razón para pensar que las hipótesis de fracaso del proceso constituyente no van a ocurrir, porque nadie gana en esa hipótesis. Yo creo que ni siquiera gana la derecha que le gustaría mantener esta constitución, porque mantener esta constitución ya no es una opción, esta constitución ya fue enterrada por el 80% del pueblo en plebiscito. Respecto a tu primera pregunta, Gerardo, de la hoja en blanco, a mí me causa gracia esa discusión, porque esa discusión es bien absurda, creo yo. Yo di mi interpretación de lo que quería decir hoja en blanco, y me acusaron de mil cosas, de que era una trampa, de que era una interpretación maliciosa, pero yo creo que estaba diciendo lo que es obvio. Yo creo que es obvio lo siguiente. Si la nueva constitución se redacta desde una hoja en blanco, en el sentido de que hay que escribir una nueva constitución, o sea, hay que ponerse a escribir. Es decir, no es que haya un texto escrito y que vamos a votar modificaciones a ese texto. Eso es lo que hemos hecho durante 30 años y no sirve. Sabemos que no sirve. No, vamos a necesitar escribir una hoja en blanco. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Bueno, por supuesto, la exigencia de 2/3 para la hoja en blanco podría llevar a otra hipótesis de fracaso del proceso constituyente, que no fueran capaces de ponerse de acuerdo en nada y que no hubiera un texto al final del año de la convención. Eso es lo mismo que es equivalente a que el plebiscito gane el rechazo, ¿no? En ambos casos no habría nueva constitución, ¿verdad? Entonces yo, por las mismas razones, yo creo que ese escenario no va a ocurrir, porque no le conviene a nadie. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que vamos a ir discutiendo e incorporando cosas a esta hoja en blanco.
Vamos a ir escribiendo la nueva constitución por 2/3 de los votos. ¿Qué pasa con lo que no escribamos porque no tiene los 2/3? Bueno, no está en la constitución. O sea, a mí me parece que esto no es ninguna interpretación, o sea, es como obvio. Lo que no tenga los 2/3, o sea, de hecho, como la derecha exigió que fueran 2/3, lo que no tenga 2/3, gracias a la exigencia de la derecha, no va a estar en la Constitución. Entonces, si no hay 2/3 para privatizar el agua, bueno, la nueva Constitución no va a privatizar el agua. Si no hay 2/3 para la autonomía del Banco Central, entonces la nueva Constitución no va a haber un Banco Central autónomo. Si no hay 2/3 para el Tribunal Constitucional, entonces no va a haber Tribunal Constitucional en la nueva Constitución. Eso es lo que quiere decir 2/3 desde una hoja en blanco. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, tomemos el caso del agua. Yo anticipo que va a ser difícil que en la convención hayan 2/3 para privatizar el agua. No creo que eso sea así. Entonces, yo creo que la nueva Constitución no va a privatizar el agua. Pero supongamos que la cosa juega también en sentido contrario. Supongamos que tampoco tenemos 2/3 para poner la regla que nosotros quisiéramos, de que hay un derecho humano al agua, o que las aguas son bienes nacionales de uso público, etc. Cosa que es perfectamente realista, ¿no? Podría ser que no hubiera 2/3 ni para una cosa ni para la otra. Es bien importante que tomemos en cuenta que estamos considerando el escenario negativo para nosotros. Estamos preguntándonos cuán negativo es el escenario en que nosotros perdemos porque no tenemos los 2/3 para poner la publificación de las aguas en la nueva Constitución. Y mi respuesta sería, por cierto que es negativo, sería mejor ponerla, pero no es tan negativo. Porque, ¿qué quiere decir? Lo que esto significa es que en esa hoja en blanco no vamos a poder escribir ni las aguas son privadas, ni las aguas son públicas. Ninguno, no vamos a poder escribir nada sobre aguas, supongamos. ¿Me siguen? ¿Quiere decir esto que las aguas van a quedar en el limbo? ¿Que no va a haber reglas sobre las aguas? ¿Que no va a haber un régimen aplicable a las aguas? No, por supuesto que no, porque hoy día hay un régimen que se le aplica a las aguas, que es el régimen que está contenido en el Código de Aguas. Ese régimen va a seguir vigente. Pero después, cuando entre en vigor la nueva Constitución, esa que no privatiza ni publica las aguas, vamos a poder discutir sobre el Código de Aguas sin que los que defienden el statu quo tengan la carta de triunfo que tienen hoy día, en que hoy día no podemos discutir sobre la privatización, sobre la publicación de las aguas, porque la propiedad está constitucionalmente asegurada. Y entonces esa discusión posterior va a ser una discusión de esta nueva política que va a poder conducir las demandas ciudadanas, y si hay una demanda ciudadana suficientemente fuerte, como yo creo que la va a haber, por un régimen distinto que no privatice las aguas, bueno, eso se va a manifestar en un nuevo Código de Aguas, que no privatice las aguas. Entonces, incluso en el caso en que nos fuera mal y no tuviéramos nosotros los 2/3 para lograr lo que queremos, la solución normal es que vamos a volver a insistir sobre eso cuando ya tengamos una nueva política. Y esa nueva política se va a poder hacer cargo de esas cosas, porque en esa nueva política, lo que le interesa a la derecha, el modelo neoliberal no va a tener protección constitucional. Y entonces va a quedar entregado a la política democrática. Gracias, Fernando. ¿Alguien más ¿Puedo? tiene? Adelante, Víctor. Que tengo que cerrar una puerta, pero sigo escuchando. Ya. Sí. Estimado amigo, es un gusto de poder estar cerca de escucharte. Te admiro mucho. Gracias, Víctor. Mira, voy a ser cortito, intentar ser cortito. De lo que tú comentaste al principio, lo que fue tu primera presentación, yo creo que ahí está la base fundamental de lo que nosotros como movimientos sociales nos tenemos que plantear. Nosotros aquí en este Cabildo de Yoto 2000 estamos trabajando desde hace un tiempo esta parte, lo que hemos llamado una base de constitución. Es decir, lo que nosotros estimamos como más importante tendría o debería estar en esa nueva constitución que se quiere escribir. Esto no es para llevar el papelito para que lo lean o no lo lean o lo tiren al tacho de la basura. La idea es de poder, dentro del movimiento independiente, dentro del movimiento de los que queremos realmente cambiar este país, poder establecer, digamos, contactos suficientes que nos van a servir para dos cosas. La primera, para que discutamos esto, ¿ya? Y la segunda, para que podamos estar atentos a lo que esté pasando en el momento en que se esté
estudiando y trabajando la nueva Constitución. Presentes reales, presentes porque salimos a la calle, presentes porque llenamos las redes tratando de influir y presionar con lo que esté pasando allí, que no sea lo que nosotros queremos. O sea, la presión tiene que ser muy fuerte, cosa que esos 2/3, que no los tiene la derecha, pero que sí puede, hasta hoy día lo ha conseguido, políticamente mover aquí, mover allá y mantener y conseguir 2/3. Pero si hay una presión social, es posible que la gente que esté allí, que no toda es tan política, entre comillas, muchos van a ser gente independiente, gente que no tiene, digamos, un pasado, puede tener toda la educación y toda la preparación, pero sin un pasado que lo marca. Entonces, lo que quiero, y termino al tiro en este minuto, presión popular, presencia del pueblo chileno movilizado lo más que se pueda, porque nuestras movilizaciones no van a terminar incluso no van a terminar cuando se consiga una nueva constitución. Van a continuar porque queremos un país diferente. Entonces, la posibilidad de que nosotros podamos presentar lo que entendemos que no simplemente no más AFP, etcétera, sino que cuáles son elementos reales que deben estar en una constitución, porque ahí las instituciones sociales, los grupos sociales, nos perdemos. O sea, confundimos muchas veces, qué sé yo, queremos algo concreto que nos parece absolutamente lógico, pero que no va precisamente a la Constitución. Esa información nos falta, y por eso considero estas conversaciones como fundamentales. No había mucha pregunta, pero te quería contar lo que yo siento en este momento, por lo cual yo participo en este tipo de actividades. Gracias, Víctor. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Ya, Ricardo está pidiendo palabra, le vamos a dar la palabra a él y luego vamos a leer lo que está en el chat. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Fernando, ¿sabes qué? Me gustaría hacer una consulta con respecto a algo o sea, ¿cómo se ve el escenario después convención? Ese escenario, porque evidentemente, por cómo se ve la situación, van a haber algunos temas que no se van a poder zanjar en la convención constituyente. Y después hay una pelea que viene después, me imagino, en el Congreso, que son los que van a tener que zanjar muchos de esos temas. ¿Cómo se ve esa realidad? ¿Qué pega tenemos que hacer nosotros también desde el Cabildo, desde nuestras propias luchas internas, para ayudar en ese trabajo también? O sea, como yo decía, Ricardo, yo creo que el test de que tenemos de verdad una nueva constitución, y no solamente que tenemos una nueva constitución como la de 2005, la que Lagos dijo que era una nueva constitución, que no era. Dijo que era, pero no era. Entonces, también podría pasar eso, si sale mal esto, ¿no? Podríamos tener algo que nos dicen que es una nueva constitución y que no es. O sea, si tomemos en cuenta todas las posibilidades, ¿no? Yo creo que eso no va a pasar, pero podría pasar, por cierto. ¿Cómo vamos a saber si lo que nos dicen que es una nueva constitución es de verdad una nueva constitución? Yo creo, mi respuesta a esa pregunta sería si la política del día siguiente es distinta de la que conocemos. Esa es mi respuesta. ¿Por qué? Porque yo creo que la cuestión fundamental de una constitución es que define una forma política, y de hecho el problema que tenemos con el problema constitucional, con la constitución de Pinochet, es que define una forma política que crea un poder democrático incapacitado para actuar. Y por eso no, en fin. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque yo creo que hay que evitar pensar que el momento de discusión de la nueva constitución es el momento en que vamos a librar y ojalá ganar todas las batallas importantes. No, porque al día siguiente de la nueva constitución va a seguir habiendo política. Va a seguir habiendo derecha-izquierda, va a seguir habiendo quienes creen que es bueno que haya mercado en la educación y quienes creen que la educación es un derecho social, va a seguir habiendo quienes defienden a la AFP y quienes creen que es importante un sistema de reparto. Todo eso va a seguir existiendo, no van a desaparecer. Lo que es fundamental es cuáles van a ser los términos para lo que tú dices, para esa política que va a venir. Los términos que nosotros conocemos son términos que juegan siempre en ventaja de quienes quieren defender y mantener el modelo neoliberal. Eso es la constitución tramposa. Y eso ha sido por 30 años. Yo espero que la nueva constitución no va a ser una constitución tramposa.
Y no va a ser una constitución tramposa por una razón muy básica. Porque, ¿por qué la constitución actual es tramposa? Yo creo que para entender esto no es necesario ser ni abogado, ni doctor en derecho, ni profesor universitario, ni nada. Esto es puro sentido común. ¿Bajo qué circunstancias uno pensaría o esperaría que las reglas de un juego van a ser tramposas? Respuesta, creo yo, obvia. Si las reglas las impone un equipo. ¿No? O sea, es obvio que van a ser reglas que van a beneficiar a ese equipo contra el otro equipo. Entonces, cuando las reglas son impuestas unilateralmente, lo probable es que sean reglas tramposas que velan por los intereses del que impone las reglas. La constitución que nosotros tenemos es una constitución impuesta unilateralmente. ¿Por quiénes? Por los vencedores del 11 de septiembre de 1973. ¿Quiénes son? Los propietarios. Esta es una constitución de los propietarios. Y por eso, en las comunas donde viven los propietarios, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, el rechazo ganó, porque ellos defienden su constitución. Esta nueva constitución no va a ser impuesta unilateralmente. Entonces podrá no ser la mejor constitución, esa es otra discusión, ¿no? Pero yo diría, hay una cosa que no va a tener, no va a ser una constitución tramposa, porque ¿por qué habría yo de aceptar? O sea, si tú y yo nos ponemos de acuerdo en las reglas del juego, esa es una garantía de que no van a ser tramposas, porque ¿por qué yo habría de aceptar que tu arco sea más chico que el mío? Si nos ponemos de acuerdo. Claro, si tú lo impones, o si yo lo impongo, eso es probable. Pero si nos ponemos de acuerdo, o sea, si estamos obligados a ponernos de acuerdo, bueno, a lo mejor la constitución no va a ser lo mejor, pero no va a ser tramposa, porque sería absurdo que fuera tramposa. Como no va a ser tramposa los términos de la política del día siguiente, nótese, estoy hablando de lo mínimo que vamos a conseguir con la nueva constitución. Porque por supuesto, yo espero que lleguemos más allá de esto, pero estoy hablando de lo mínimo. Pero entonces, los términos de la política del día siguiente, donde vamos a discutir, y espero yo poder decidir, acabar con la AFP y transformar el sistema de salud y refundar Carabineros y tener una policía con compromiso democrático, etcétera. Todas esas cosas vamos a tener que volver sobre ellas en la política del día siguiente. Pero no va a ser una política en que quienes defienden el modelo actual jueguen con ventaja decisiva todo el tiempo. No van a tener ninguna ventaja, nadie va a tener ventaja. Y entonces ahí sí va a depender de qué es lo que quiere y manifiesta los ciudadanos y ciudadanas, el pueblo. Si el pueblo elige un gobierno que se compromete a terminar con las AFP, bueno, va a poder terminar con las AFP, porque no va a tener un tribunal constitucional que anda diciendo no puede terminar con las AFP. Esa es la cuestión, por eso es tan importante, creo yo, ¿no? Yo estoy diciendo, esto de que la Constitución cree una nueva política no es lo único importante, también es importante que reconozca derechos sociales, etc. Hay muchas otras cosas importantes, pero es lo fundamental, porque es la llave para todo lo demás. Muchas gracias. Hay unas preguntas acá en el chat que creo que no son tan largas y van juntitas las dos y dice, profe, ¿es posible crear mecanismos para que los cabildos y otros movimientos sociales sean representados en la convención? Y la otra es, profe, ¿el quórum de 2/3 es para votar el reglamento o todo? La segunda es más fácil, porque la respuesta es todo. O sea, es tanto el contenido de la nueva Constitución como el reglamento. Las dos cosas son con 2/3. Respecto de la primera, ¿cómo los cabildos y asambleas, etcétera, pueden esperar estar representados en la convención? Bueno, yo creo que una cosa es que, o sea, yo asumo que ustedes saben, ¿no? Yo pertenezco a un movimiento político que se llama Fuerza Común, y Fuerza Común pertenece al Frente Amplio. Así que yo no estoy hablando aquí desde el Olimpo, ¿no? Yo estoy hablando desde una posición política. Yo espero que en las conversaciones que vienen en los días antes del 11 de enero, de hecho hoy día hubo una reunión con un grupo de independientes en comunidad, etcétera. Yo espero que en los días que vienen el Frente Amplio logre poder construir una lista para la convención que contenga una parte importante de esos asambleas, cabildos, movimientos sociales.
de modo que sea una lista que pueda ser vista como la lista que contiene por lo menos parte del espíritu del 18 de octubre. Y entonces yo esperaría que el resultado de esa lista fuera positivo, o sea, que fuera exitosa, y que entonces esa representación sea y cumpla las veces de representar estas demandas de cabildos, asambleas, movimientos sociales, organizaciones sociales, etcétera, de modo que ellas puedan estar en la convención. Yo creo que esa es la manera en que yo respondería a la pregunta. Yo lo digo por referencia a la lista del Frente Amplio. Yo creo que la posibilidad, bueno, de la derecha, por cierto, difícil. Y la posibilidad de que Unidad Constituyente logre esa representación de la fuerza que estalló el 18 de octubre, yo la veo bastante difícil, porque Unidad Constituyente representa demasiado claramente la política de los 30 años. Podrían también haber otras listas, ¿no? Listas de independientes, etcétera. Eso también podría pasar y esas listas también se podrían constituir, podrían servir del modo en que los cabildos, asambleas, movimientos sociales, organizaciones sociales están presentes en la convención. Pero yo creo que la posibilidad más significativa es que se logre construir una lista en conversación entre movimientos y organizaciones sociales, asambleas, cabildos, etcétera, y el Frente Amplio, de modo tal que esa lista, que va a ser una lista nacional, pueda entonces servir de vehículo para esa fuerza del 18 de octubre que surge, bueno, de estas distintas formas de organización popular. Gracias. Ana María tiene la palabra ahora. Hola, buena tarde. Bueno, gracias primero por este momento, por esta instancia, tanto a los organizadores como a Fernando. Y bueno, paso a preguntar. Durante el invierno también estuve participando en algunos cabildos en la zona acá en Buin. En algunas ocasiones yo misma explicaba algunas situaciones y en otros casos invitábamos abogados para que conversaran esto. Por lo tanto, bueno, parto de la premisa que soy optimista en términos de que estamos tratando de conseguir algo, ¿cierto? De que queremos conseguir una nueva constitución que sea mucho más justa y que por lo demás sea emanada legítimamente, bueno, del pueblo y no como la constitución de 1980. En ese sentido, son unas tres preguntas que se relacionan de alguna manera. Primero, Fernando, a mí me parece, yo tengo una opinión respecto a que el pueblo chileno ha sido demasiado pasivo, pacífico, y mejor dicho pasivo respecto a todo este proceso con tanto atropello de derechos humanos, etc. Yo tengo esa opinión de que hemos sido demasiado pacíficos. Segundo, hay una, ¿qué te parece a ti justamente ahora esto que se llama la resistencia pacífica, que no es en el fondo ser pasivo, sino que hay un estilo, ¿cierto?, de oponerse a sistemas autoritarios, etcétera, o a normas injustas, que se llama resistencia pacífica. Eso, ¿qué te parece a ti? Porque acá yo creo que no se ha ejercido, ¿ya? Y lo otro, delante tú mencionaste que había que fracasara el proceso constituyente no le conviene a nadie, que incluso el poder económico, por ejemplo, saldría perjudicado cuando hubiese una inestabilidad tan larga de 10 años, etc. En ese sentido, y bueno, dicen que Piñera ha estado desconectado de todo durante todo este tiempo, desde que empezó a gobernar, etc., pero finalmente no hace las cosas solo, pero por ejemplo acá se ha invertido un montón de dinero en armamento, en nueva implementación bélica, prácticamente nosotros somos como el enemigo, ¿cierto? En ese sentido, y a pesar de que dije que soy optimista y de que estoy participando en esto por lo mismo, ¿hay algún indicio, además de todo este armamento, afán por el armamentismo que hay ahora, de que, por ejemplo, este gobierno quiera finalmente en algún momento constituirse como un gobierno de facto, no respetando ni el proceso constituyente, ¿cierto?, en sí mismo, o eventualmente la nueva constitución, y finalmente quiera pasarse del periodo que le toca, y bueno, y ahí volvemos a pensar en nuestro pueblo, ¿cuánto tiempo nos vamos a mantener así como estamos ahora?
Eso, básicamente. Sí. Bueno, por supuesto, uno no puede, esas cosas que tú dices, uno podrá pensar que son más o menos probables, pero no son imposibles. Todas esas cosas pueden pasar. Pero yo tiendo a pensar, yo pienso que es poco probable que pasen. Porque, precisamente por lo que tú decías al principio, porque yo creo que es verdad que el pueblo chileno aguantó mucho. Pero yo creo que el punto es que se cansó de aguantar, ¿no? Ah, entonces yo creo que hoy día la capacidad de someter al pueblo chileno es simplemente, no existe. Entonces, está bien, por cierto que el gobierno, y eso es parte de la incapacidad del gobierno de entender el país que está gobernando, apuesta por la represión. Pero, y eso, por supuesto, no es gratis desde el punto de vista del pueblo, evidentemente. Y no es algo que uno pueda celebrar, ni mucho menos, al contrario. Pero evidentemente no es algo que va a solucionar la crisis política en la cual estamos. Y entonces yo creo que desde el punto de vista de esa crisis política, cuya solución, yo creo por las razones que daba, que a todos les conviene. Por supuesto que unos preferirían que la solución fuera en unos términos y otros en otros. No es que desaparezcan los intereses en conflicto. Pero la prolongación de una situación de inestabilidad y de crisis como la que estamos hoy día, yo creo que no le sirve a nadie. Y creo yo que una salida de fuerza en las condiciones actuales no resulta solución alguna. Esta es una dimensión en la cual la globalización, que en tantos otros sentidos perjudica, porque tiene consecuencias neoliberales, pero en este punto preciso yo creo que también, o sea, que en este punto preciso juega en el sentido correcto, ¿no? No es lo mismo, o sea, yo creo que hoy día, desde el punto de vista de los intereses económicos, una salida de fuerza dejaría a Chile como paria en el mundo en el mundo relevante. Sí, estaba buscando la palabra precisa. O sea, cuando Chile tuvo su golpe de Estado en el 73, prácticamente toda Latinoamérica tuvo su golpe de Estado. Hoy día la situación es completamente distinta. Yo creo que, aunque hay una tendencia a la salida represiva o la represión para solucionar el problema, por lo menos de corto plazo en el gobierno, y eso está claro que hay, yo creo que la posibilidad de que esa sea la vía para solucionar la crisis política es inexistente. Espero haberte respondido, Ana María, de ese modo lo que preguntabas. Y bueno, había otra pregunta respecto a la resistencia pacífica. Sí. Sí. No, yo respecto de eso, yo creo que, o sea, yo creo que la movilización y la presión política es fundamental. De eso depende el éxito del proceso constituyente. Porque yo creo que nunca nadie regala nada, ¿no? Las cosas se obtienen. Y se obtienen actuando. ¿Cuáles son las formas que desde los distintos territorios y desde las distintas organizaciones resultan las formas más adecuadas, las más fáciles y las más eficaces? Esa es una cuestión que yo creo que tiene que responder localmente, pensaría yo. No creo que haya una respuesta general para todos los casos. Yo creo que es una respuesta que hay que dar desde las circunstancias concretas en las cuales cada uno se encuentra. Por cierto, la que tú indicas yo creo que es una posibilidad cierta, ¿no? Es una manera de actuar y entonces de presionar. Pero yo creo que la decisión de cómo actuar, qué es lo que conviene hacer en las circunstancias, es una decisión que se tiene que tomar desde el contexto local. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gerardo quiere preguntar nuevamente, así que él tiene la palabra. Basti, me pongo en la fila de las últimas palabras, porfa, que no puedo escribir en el chat. Gracias. Anotado, Eric. Listo. Bueno, bien corto.
Fernando, mira, tú has hablado recurrentemente de los 2/3, y todos hemos hablado de los 2/3, pero te hablo como un ciudadano común que uno mira a los dos grandes conglomerados, Frente Amplio, Chile Digno por un lado, Unidad Constituyente por el otro, donde no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo y llevar una lista unitaria, que es lo que efectivamente podría asegurar esos 2/3 de los cuales estamos hablando, y no dejar muchas cosas hipotecadas en un futuro debate constituyente. Tú que formas parte de uno de esos dos conglomerados, ¿cuáles son las razones por las cuales no estamos llegando a ese acuerdo y quizás a lo mejor hipotecando gran parte de lo que se luchó el 18 de octubre? Yo creo que, de nuevo, yo les voy a dar mi opinión respecto de esto. Por supuesto, puede haber opiniones encontradas, etc. Yo creo que aquí la cuestión fundamental es que habían ciertos vetos recíprocos que no son del Frente Amplio, eran vetos de la Democracia Cristiana al Partido Comunista y viceversa. Entonces, para la unidad, el problema de la unidad es que la unidad no se puede conseguir unilateralmente. Uno no puede lograr la unidad actuando solo, ¿no? Eso supone que hay un contexto en que se busque. Por supuesto, todos dicen que quieren la unidad, pero en realidad lo que están haciendo es tratando de endosarle al resto el costo de que no se consiga la unidad. Yo creo que la unidad, lo que hace difícil pensar que pueda haber una lista unitaria es la existencia de esos vetos recíprocos, que por lo demás uno los ve en el diario, ¿no? O sea, uno escucha hablar a la gente de Unidad Constituyente del Partido Comunista y dicen, no, porque el Frente Amplio ahora se va a unir a los que defienden a Maduro y son totalitarios y creen en Corea del Norte. Bueno, con eso están diciendo que en el fondo que ellos no están dispuestos a hacerlo. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que si bien la unidad es importante, a mí esa unidad es una que me urge menos que la otra, la que hablábamos antes, que la posibilidad de que la lista del Frente Amplio sea capaz de construir una relación con organizaciones sociales, asambleas, cabildos, etc. Esa unidad a mí sí me importa. Esta otra, yo creo que incluso puede tener un efecto negativo, porque imagínate que estos vetos que yo digo cayeran hoy día en la noche, ¿no? Y que entonces mañana en la mañana se pudiera anunciar una gran lista unitaria desde la democracia cristiana hacia la izquierda. A mí no me convence, no me resulta evidente que la reacción del pueblo va a ser que bueno que se pusieron de acuerdo. O sea, porque yo pensaría que la reacción va a ser, bueno, este acuerdo es trucho, porque ya tenemos la experiencia de coaliciones que se arman, como la nueva mayoría, y que en la mitad, a medio camino, aparece alguien diciendo es que yo no leí el programa, y se convierten en los principales opositores a eso. Entonces, esa unidad tiene que ser una unidad que dé cuenta de una visión constituyente que se va a ir a defender a la asamblea, a la convención. Y por eso yo creo que no sea que una unidad demasiado, bueno, que por lo demás, por los vetos que yo te dije, yo creo que hoy día no es posible, no sea que una unidad demasiado amplia tenga un efecto contrario, que es, ya que los políticos se pusieron todos de acuerdo, entonces levantemos listas independientes para dar representación al pueblo excluido. O sea, a mí ese tipo de cuestión también creo que es importante. Y yo creo que lo que va a decidir, yo creo que la elección del 11 de abril es una elección cuyo resultado es totalmente incierto. O sea, el universo de votantes del 11 de abril es un elemento de votantes totalmente distinto del universo de la última elección de diputados. En el último plebiscito, hubo 500.000 personas que votaban y que no votaron, y hubo 1 millón de personas que no votaban y que sí votaron. O sea, es muy distinto el universo que votó en el plebiscito del universo que votaba tradicionalmente. ¿Y qué va a pasar en abril? ¿Va a haber más participación o menos? ¿Va a ser más parecido? Entonces yo creo que la elección de abril está abierta, totalmente abierta. Yo creo que es impredecible. Y yo creo que lo que va a hacer la diferencia es que las candidaturas que sean vistas como conteniendo el espíritu del 18 de octubre
van a ser exitosas. Y eso, creo yo, se logra mediante una unidad con organizaciones sociales y movimientos, etcétera, más que una unidad de directivas de dirigencias políticas. Y yo creo que está cada día más vacío, porque cada día hay menos poder popular, poder ciudadano, en las directivas de partidos políticos. No hay simplemente. Bueno, algo hay, nunca hay nada, cero, nunca se llega a cero. Algunos locos quedan. Sí, sí, Fernando, pero mira, yo comparto parte de lo que tú dices, pero yo hoy día tampoco veo a los conglomerados políticos facilitando la aparición y la inscripción de independientes. Entonces también, frente a esa incerteza que tú dices de abril, yo también coloco esa incerteza porque si gran parte de la gente que no milita, que tiene una visión crítica de los partidos políticos, y ve que estas listas no están representados los movimientos sociales, las organizaciones, probablemente también juegue en contra y diga, ¿para qué voy a ir a votar si en realidad Totalmente. son los mismos de siempre? Totalmente, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso yo decía, a mí me importa menos, no es que no me importe, pero me importa menos la unidad que es el resultado de acuerdos entre directivas políticas, que la construcción de una lista que incluya, bueno, como se está armando ahora, al Frente Amplio, a Chile Digno y a organizaciones sociales. Y de hecho, y eso por supuesto, ha tomado mucho más tiempo, se ha retrasado mucho más de lo que habría sido esperable, pero también tiene que ver con las condiciones actuales. Pero de hecho, hoy día hubo una reunión entre Chile Digno, el Frente Amplio y la Comunidad por la Dignidad, que es una de las organizaciones ciudadanas o sociales que contienen estas pretensiones independientes, buscando precisamente ir construyendo esos lazos. Y yo creo que lo que va a haber en los días que vienen es muchas de esas reuniones precisamente con esta finalidad. Y porque yo estoy de acuerdo contigo, en la medida en que haya una lista que es vista como conteniendo el espíritu del 18 de octubre, eso va a ser exitoso. En la medida en que no haya ninguna, eso por una parte va a llevar a que surjan listas de independientes y haya más fraccionamiento electoral, porque surjan más listas de independientes, y por otra parte, a cierto desencanto que puede reducir la participación en abril y que también va a tener, por supuesto, efectos nocivos para las fuerzas transformadoras. Totalmente de acuerdo con eso. Estamos haciendo lo que en las condiciones ha resultado posible hacer y moviéndonos en esa dirección. Ojalá alcancemos a hacerlo con suficiente agilidad. Gracias. Eric tiene la palabra ahora, creo que es la última palabra que nos va quedando. Adelante. Sí, bueno, mi pregunta iba hacia donde la hizo Gerardo, así que voy a ser bien breve, más que la pregunta que ya la respondió Fernando. Solamente decir que, bueno, yo soy independiente, pero no sé si será mandar un recado, el mensaje o mandar un mensaje a las fuerzas de izquierda, porque de verdad que le hacen un flaco favor a la derecha con este circo farandulero que hay entre disputas y peleas, y que al final la derecha está muy calladita, y siempre ha sido calladita, siempre ha hecho las cosas por abajo, pero de verdad que con esas peleas, con el que sí, que no, es que acá, el que me dijo allá, se le hace un flaco favor, y la gente que no sabe, la gente que no viene a estos cabildos a aprender, se queda con eso, se queda, pucha, que los de la izquierda siempre están peleando entre ellos, y al final terminan algunos votando por la derecha. Entonces creo que es bueno que en las conversaciones que se tengan, llegar a estos acuerdos, que si bien es bueno que hayan diferencias, que los trapos se laven en casa, y que al final se muestre una imagen no de unidad, sino que sobria hacia el pueblo que quizás no sabe tanto de política, pero que se puede dejar llevar por estas pequeñeces. Totalmente de acuerdo, Eric. Es lo que nosotros estamos tratando de hacer, por supuesto, no solo nosotros, no es que nosotros estemos en la línea seria y responsable y todo el resto del mundo esté como loco, no, pero nosotros tenemos súper claro, nosotros digo fuerza común, y es lo que estamos tratando de empujar en el Frente Amplio, también hay otros que lo miran así, en fin, nosotros tenemos súper claro eso, y como les digo, yo creo que eso contribuye a lo que yo
ya les he dicho varias veces que yo creo que va a resultar decisivo en abril. Si la lista que logremos construir va a ser una lista que sea identificada o vista como el mejor vehículo para que se exprese la fuerza social que irrumpió el 18 de octubre. Yo creo que de eso depende el éxito el 11 de abril. Y lo que tú dices, Eric, es algo que hay que superar para poder hacer eso, por supuesto. Por supuesto. Ahora, por otro lado, yo les pido también que ustedes nunca se olviden de que o sea, la imagen que uno se forma de lo que pasa políticamente también está afectado por los medios de comunicación que tenemos, ¿no? O sea, también en cuanto a la renuncia de 2 diputados del Frente Amplio fue llamada la crisis terminal del Frente Amplio, pero pocas semanas antes habían renunciado para irse a la derecha 2 diputados de Renovación Nacional que ahora que están totalmente olvidados. O sea, hay un problema de crisis en el sistema político y eso dificulta todo. Por supuesto que todo sería más fácil si esta crisis se hubiera podido resolver antes de que la crisis de los partidos políticos hubiera llegado al estado terminal en que está hoy día, ¿no? Todo sería más fácil. Pero claro, la cuestión tomó 15 años en desarrollarse y en esos 15 años fue destruyendo muchas de las condiciones para ser solucionada eficazmente, ¿verdad? Y eso hace las cosas más difíciles hoy día. Y esto hace, por ejemplo, que desde la ciudadanía haya mucha más desconfianza y esa desconfianza que dificulte la comunicación y la conversación. Todo eso es verdad. Son las condiciones que uno podría llamar objetivas de la situación en la cual estamos, ¿no? Pero, pero por supuesto, eso no es excusa, Eric. Yo creo que tú tienes razón y hay que buscar superar esas dificultades de la mejor manera que se pueda. Y eso es lo que, por lo menos nosotros estamos tratando de hacer. Hemos tenido éxito en algunas cosas, en otras no, pero bueno, yo creo que vamos avanzando. Yo creo que la señal, ayer hubo esta primera reunión entre el Frente Amplio y Chile Digno. Hoy día hubo esta primera reunión con la Comunidad por la Dignidad, y va a haber otras con Unidad Social y después con otras organizaciones sociales, moviéndonos en esa línea. Y ojalá seamos capaces de hacerlo de una manera que sea exitosa de aquí al 11 de enero, no hay mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya creo que cumplimos más de una hora, que es el tiempo que tenemos propuesto para nuestra sesión. De todas formas, no había más preguntas ni palabras en el chat, así que solo me queda agradecerles a todos, especialmente a Fernando, por su asistencia, por su participación, a los demás, dejarlos cordialmente invitados para la siguiente sesión de la Escuela Popular Constituyente, que no sé cuándo va a ser, no tengo certeza de eso todavía, pero sin duda estaremos informando todo eso. Síganos en nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar revisando eso y creo que me quedo feliz, al igual que todos, porque nos hemos dado cuenta de que estas instancias siempre terminan siendo muy provechosas y enriquecedoras para todos y salimos siempre con algo nuevo que hemos aprendido. Así que eso, que estén súper bien, les mando un abrazo y nos estamos viendo. Adiós. Muchas gracias, Basti, gracias a todos ustedes. Chao, Fernando. Chao, Fernando. Chao, Gracias. Fernando, muchas gracias. Chao. Gracias a todos. ¿A dónde va, mijito? Detrás de la mamá, no le da vergüenza.